Iniciamos entonces con la primera ponencia. Está a cargo del doctor Freddy Alonso Cubillos Poveda. Es importante mencionarles que él es abogado, egresado y especializado en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Republicana, con diplomado en Derecho Procesal Constitucional. Es coordinador editorial de la Revista Internacional de Justicia Constitucional. También es coordinador del Grupo de Investigación Justicia Constitucional y Derecho Comparado. Es autor del artículo de investigación Aspectos Básicos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, publicado en la revista Primera Instancia de México. Es ganador del 4º Concurso Internacional Junior de Derecho Procesal Constitucional, celebrado en el año 2003. Su ponencia entonces es Elementos de la demanda, inconstitucionalidad por omisión legislativa en Colombia. Le damos entonces la bienvenida a Freddy Alonso Cubillos Poveda. Buenos días. Un cordial saludo a las directivas de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede de Arauca, al doctor Hugo, que nos ha invitado a este importante evento y quien ha sido gestor del Derecho Procesal Constitucional en Arauca, a los profesores, estudiantes y por supuesto a los compañeros de mesa. En esta oportunidad presentaré la ponencia denominada Elementos de la demanda de inconstitucionalidad por omisión legislativa. Y para abordar este tema, entonces, iniciaremos dando la definición de inconstitucionalidad por omisión. Seguidamente, veremos la tipología o clasificación que se ha hecho a este instituto jurídico, para así llegar a ver la fuerza o la eficacia normativa de la Constitución, pasando a abordar un poco del derecho comparado, seguidamente de la evolución jurisprudencial de nuestra Corte Constitucional, para así llegar a ver estos elementos. Por último, como es tradicional, daremos unas breves conclusiones. Con este itinerario propuesto, entonces, desarrollemos la primera pregunta, y es: ¿qué es una inconstitucionalidad por omisión? Y han surgido acá dos corrientes de doctrinantes. Los primeros, que hablan de una tesis en forma amplia. Dentro de ellos se encuentran Germán Vidal, Francisco Fernández Segaro, Jorge Miranda y Néstor Pedro Zaguer. ¿Qué señalan ellos cuando hablan de inconstitucionalidad por omisión de forma amplia? Dicen lo siguiente: una inconstitucionalidad se presenta cuando hay un hecho que atenta contra la Constitución. Por omisión es cuando no se desarrolla algo que la Constitución ha ordenado. Y ese desarrollo puede ser por cualquier autoridad que integra el poder público. En otras palabras, quiere decir que la Constitución impone una obligación de hacer a una autoridad pública, cualquiera que sea, y esta autoridad no cumple dicho mandato de la Carta Superior. Contrario sensu, hay otra teoría, y es la teoría restringida de la inconstitucionalidad por omisión. Dentro de los autores que señalan o están acordes con la teoría restringida, encontramos a José Julio Hernández Rodríguez y también a Luis Aguilar de Luna. ¿Qué señalan ellos? Que la Constitución determina un mandato de hacer, pero este hacer va determinado a un órgano. ¿Cuál órgano? El órgano legislador, entiéndase, Congreso de la República,
o parlamento, según el país en que estemos hablando. Vemos acá un sujeto determinado de realizar la conducta y este no la hace. Entonces, ellos acuñan que la Carta Suprema manda expedir una ley al Congreso y este, por ocio, por pereza legislativa o por libertad de configuración, no expide la norma para regular el postulado constitucional. Es así como han surgido estas dos corrientes. Una arguyendo que la omisión puede recaer en cualquier órgano, entiéndase, una inconstitucionalidad por omisión administrativa, si depende del Ejecutivo, una inconstitucionalidad por omisión legislativa, si viene de la rama legislativa, y por qué no hablar en la actualidad una inconstitucionalidad por omisión proveniente de la rama judicial o una inconstitucionalidad por omisión judicial. En este orden de ideas vamos a sintetizar diciendo que la inconstitucionalidad por omisión es o se presenta cuando la Constitución, mediante un mandato expreso, impone o ordena a un órgano realizar una conducta y dicho órgano no cumple con este postulado constitucional. Teniendo claro este concepto, ahora abordaremos la tipología de este instituto jurídico. Y el primero en hablar de inconstitucionalidad por omisión y hacer una clasificación fue el alemán Webster. Fue en el año 1952 y señala dos aspectos que son la inconstitucionalidad por omisión legislativa de carácter absoluto y la inconstitucionalidad por omisión de carácter relativo. Primera clasificación. Ahora abordemos qué significa la inconstitucionalidad por omisión de carácter absoluto. Se presenta cuando el órgano legislador no hace nada para regular lo que la Constitución le impuso. Hay una inactividad total. Es, como su nombre indica, absoluta. Contrario sensu, la omisión relativa hace referencia a cuando el Congreso expide una ley por la orden constitucional o cumpliendo esa orden constitucional, pero queda con algunos vacíos jurídicos que propician un ambiente de desigualdad en aras de que se protegen o se regula una área, pero por el otro lado se está desprotegiendo a unos derechos de las personas. Genera ese ambiente una desigualdad. Ese es el aspecto de las comisiones relativas. Se regula, pero esta regulación no se hace a cabalidad, sino que deja vacíos jurídicos que generan una afectación al derecho de igualdad. Clasificación que hizo Webster y que decía, además, las inconstitucionalidades por omisión de carácter absoluto no pueden ser controladas por la Corte Constitucional. ¿Por qué no pueden ser controladas por la Corte Constitucional? Dice él, porque es tema meramente político. Un tema meramente político que le corresponde a los congresistas elegidos por voto popular. Por el otro lado, las omisiones relativas pueden ser controladas por la Corte Constitucional, dice Webster. ¿Por qué? Porque se está afectando un derecho fundamental, el derecho a la igualdad. Este es el planteamiento de Webster. Otra tipología que podemos esbozar es la tipología de las inconstitucionalidades que afectan
derechos fundamentales y las inconstitucionalidades por omisión que no afectan derechos fundamentales. Acá es clara esta tipología. Lo que pretendo explicar es que cuando se ven afectados derechos, principalmente se ven afectados los derechos de tercera generación. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces estos derechos requieren de un tema presupuestal para su ejecución, requieren de una regulación y, infortunadamente, el órgano legislante no expide una ley. Entonces, acá es donde estos derechos resultan afectados. Seguidamente podemos ver una clasificación, tercera clasificación, que nos dice que hay inconstitucionalidad por omisión evitable e inevitable. La inevitable es la que se presenta cuando el órgano legislante, por una conveniencia política, por motivos ideológicos, y un postulado bien interesante es porque la opinión pública lo impide. ¿Por qué la opinión pública lo impide? Por las presiones que generan los medios de comunicación, y el Congreso, para no verse afectado, determina es no regular un tema. Acá vemos que esa omisión inevitable puede ser subsanada, pero el Congreso, por esas razones que expuse, prefiere no expedir una ley. Por el contrario, la inevitable es la omisión que se da en un contexto social en normalidad. Es la omisión que se presenta día tras día simplemente porque el Congreso o los congresistas se dedican a otras actividades, no propiamente a la de legislar. Agotado este segundo punto que nos propusimos desarrollar, empecemos a ver cómo se han manejado las omisiones legislativas en otros países. Para ello, hablaremos inicialmente y decimos que Yugoslavia, el extinto país de Yugoslavia, fue el primero en regular este tema. Esta tesis fue la acogida por Portugal. Portugal nos determina que cuando haya una inconstitucionalidad por omisión legislativa, el Tribunal Constitucional realiza un análisis para determinar si efectivamente existe esa inconstitucionalidad por omisión o no lo hay. En caso de que determine que existe la inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional hace lo siguiente: envía un exhorto al órgano competente para que él regule el artículo constitucional que se está viendo afectado por la omisión. Es simplemente que el tribunal hace una invitación al órgano que está recurriendo en la omisión para que expida o cumpla el postulado constitucional. Pero queda en esto nada más. Llegamos a un país suramericano, Brasil, y en similar forma a la de Portugal, el Tribunal Constitucional hace una invitación para que se regule, pero es un poco más progresista y señala el Tribunal Constitucional un término de 30 días para que expida la norma faltante. Vemos que se va mejorando la figura, que va diciendo: no podemos solamente invitar que regule, porque es una invitación, no una obligación. Fija ya en Brasil un término de 30 días para que se expida la norma faltante. Vemos que hay unas provincias en México, en Argentina, que están también trabajando en el tema de inconstitucionalidad por omisión, y en sus constituciones federales han plasmado figuras similares a las ya explicadas. Cabe resaltar
que los anteriores países tienen estos postulados en la Constitución, pero hay otros, como es el caso de Italia y de España, que los tribunales o cortes constitucionales, por vía de jurisprudencia, han venido acuñando el tema en aras de controlar. Ellos, como veremos en el caso colombiano, se han atribuido esa función en aras principalmente de evitar que haya una desigualdad. Pasemos a abordar nuestro siguiente numeral, y es determinar cómo ha avanzado nuestra jurisprudencia colombiana frente al tema. Y en los primeros años de existencia de la Corte Constitucional, ella decía: la Corte Constitucional carece de competencia para conocer las inconstitucionalidades por omisión, por una sencilla razón. Porque si vamos al artículo 241, en ninguno de sus numerales y en el parágrafo no está establecida dicha función. La Corte, al no tener una atribución constitucional, no puede conocer de estas demandas. Por lo tanto, carece de competencia. Estos eran los postulados iniciales de la Corte Constitucional. Pero, posteriormente, en la sentencia C-543 del año 1996, hace una clasificación, y es traer la clasificación del magistrado alemán juez. Señala la Corte